Reciban nuestro saludo al iniciar la primera actividad orientadora de farmacología. La misma tiene como finalidad esencial favorecer que el médico integral comunitario efectúe con bases científicas un uso racional de los medicamentos y sea capaz de superarse y de educar a sus pacientes contra la automedicación y el empleo no necesario de fármacos. Al finalizar la actividad, serán capaces de explicar brevemente la importancia de la farmacología y su interrelación con otras especialidades, identificar los principios y métodos que regulan el estudio y utilización de los medicamentos, lo que les permitirá evaluar la información que se brinda sobre estos en la literatura médica. La farmacología se impartirá durante el tercer año de la carrera y consta de 2 asignaturas. Farmacología general comprende los contenidos y habilidades que son esenciales para abordar la farmacología clínica y favorece que desarrolles la competencia de analizar de manera crítica la información sobre medicamentos. La farmacología clínica estudia los medicamentos en relación con el proceso salud-enfermedad y favorece que realices con bases científicas un uso racional de los medicamentos. Constituye el sustento científico de la terapéutica que se imparte en la clínica. La unidad curricular Farmacología General incluye 5 grandes unidades temáticas que se impartirán durante 5 semanas lectivas y una de evaluación, distribuidas de la siguiente forma: Introducción a la farmacología y bases científicas que regulan el estudio y posterior utilización de una sustancia como medicamento. Procesos a los que están sometidos los medicamentos en el organismo, farmacocinética. Nociones generales sobre la farmacología de los receptores y la neurotransmisión autonómica. Mediadores químicos y su relación con diferentes sustancias medicamentosas. Farmacovigilancia, prescripción y uso racional de medicamentos. Para el cumplimiento de los objetivos de esta asignatura, la estrategia docente a emplear será la orientación de los contenidos en actividad que se realizará cada lunes en la tarde. La consolidación, al igual que en la asignatura Clínica 1, tendrá lugar en todas las actividades de la práctica docente que se desarrolla en los diferentes escenarios de la atención primaria de salud. El otro momento es la evaluación, que se desarrollará a través de seminarios integradores y la entrega de un trabajo referativo por cada tema. Las formas de evaluación que se utilizarán en esta unidad curricular son frecuente y final. La evaluación frecuente se realizará en las actividades diarias de la práctica docente. Se realizarán 5 seminarios integradores y 5 trabajos referativos. La evaluación final se hará al término de las 5 semanas dedicadas a la unidad curricular, en la semana 9, y será mediante un examen escrito. La farmacología como ciencia biomédica se encarga del estudio de los fármacos o medicamentos y sus acciones sobre el organismo. La asignatura Farmacología General comprende los contenidos y habilidades que son esenciales para abordar la farmacología clínica y favorece el desarrollo de la competencia de analizar de manera crítica la información sobre medicamentos. Emplea precedentes como morfofisiología y morfofisiopatología humana, pues éstas aportan elementos necesarios para poder comprender el mecanismo y las acciones de los medicamentos en el organismo. Se relaciona estrechamente con la clínica y constituye el sustento científico de la terapéutica que se imparte en todas las asignaturas clínicas. La farmacología es una ciencia joven, aunque en el papiro de Evers se hallaron referencias de unas 7.000 sustancias, muchas de las cuales muestran claramente su origen mágico. Se considera que Hipócrates y la medicina griega elevaron a la farmacología del rango empírico y mágico a otro que cabe denominar científico y técnico. A pesar de esto, el hallazgo de fármacos siguió siendo azaroso y empírico, y no fue hasta bien entrado el siglo XVIII que se realizaron los primeros ensayos de validación experimental de fármacos. Claude Bernard y Magendie proporcionaron los medios para descubrir lo que exactamente hacen los fármacos en el organismo. El desarrollo en el campo de la química permitió un rápido ascenso, y el pasado siglo XX ha sido considerado por muchos
el siglo de la farmacología, donde pudiéramos mencionar la introducción de la morfina como analgésico, la aspirina como antipirético y los antimicrobianos. Con el descubrimiento del genoma humano surge la terapia génica y lo que se ha llamado una nueva revolución farmacológica. Para profundizar en la historia de esta especialidad a lo largo de los siglos, te remitimos a que revises tu libro de texto básico. Es importante conocer la farmacología, ya que en su relación profesional con el paciente, el médico debe resolver dos problemas fundamentales: hacer el diagnóstico y establecer la mejor terapéutica. Es la farmacología la ciencia que otorga al médico las bases necesarias para efectuar una terapéutica racional. En los últimos años ha ocurrido una verdadera explosión de fármacos. Paradójicamente, dicha profusión de drogas ha ocasionado grandes problemas de salud, llamados por algunos autores patología farmacológica. Esta patología se origina principalmente en el desconocimiento de los aspectos fundamentales de la farmacología de las drogas utilizadas y su consecuencia, la aplicación de una terapéutica irracional. La severidad de la enfermedad por medicamentos adquiere cada día mayor trascendencia, requiriéndose acciones de farmacovigilancia, investigación epidemiológica y difusión sanitaria para disminuir sus efectos. El estudio de la farmacología requiere del conocimiento de conceptos básicos como fármaco, sustancia utilizada para el tratamiento, prevención, curación o diagnóstico de una enfermedad. También se le llama fármaco al principio activo del medicamento. Medicamento, sustancia medicinal y sus asociaciones o combinaciones destinadas al uso humano o animal. Especialidad farmacéutica, el medicamento de composición e información definidas de forma envasada o preparada que se obtiene en la farmacia. Por último, se ha definido a los medicamentos genéricos como la especialidad con la misma forma farmacéutica e igual composición cualitativa y cuantitativa en sustancias medicinales que otra especialidad de referencia o medicamento patentado. La farmacología abarca diversos campos o ramas entre las que se encuentran farmacognosia, estudia el origen y características de las drogas en su estado natural. Farmacocinética, estudia los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción de los medicamentos en función del tiempo. Farmacodinamia, esta rama se ocupa principalmente del mecanismo de acción de las drogas y los efectos farmacológicos que desarrollan los medicamentos. Farmacogenética, se ocupa del estudio de factores genéticos relacionados con la respuesta individual a los fármacos. La farmacovigilancia tiene como objetivo la identificación y valoración cuantitativa del riesgo que representa el uso agudo y crónico de los medicamentos en la población. La toxicología es una disciplina muy amplia que estudia el origen, investigación, diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones. La farmacoepidemiología es la ciencia que estudia el impacto de los medicamentos en poblaciones humanas, utilizando métodos epidemiológicos. Para el estudio de otras ramas como la farmacoeconomía, farmacología molecular y la biofarmacia, puedes revisar el libro de texto básico. El conocimiento de los lugares de unión de los fármacos y los mecanismos por los que la asociación entre una molécula de medicamento y su punto de unión producen una respuesta fisiológica constituyen el principal impulso para la investigación en farmacología. La mayoría de los fármacos ejercen sus efectos uniéndose primero a proteínas, aunque existen excepciones como antimicrobianos, antitumorales, bifosfonatos o antiácidos. Las proteínas que sirven de diana para la acción farmacológica son receptores, como los beta-adrenérgicos 2 del músculo bronquial,
sobre los que actúa el salbutamol, o los receptores opioides a los que se une la morfina para conseguir la analgesia. Canales iónicos, como los de calcio, que pueden ser bloqueados por la nifedipina. Enzimas como la ciclooxigenasa, que es inhibida por el ácido acetilsalicílico y se produce el efecto analgésico, antipirético y antiinflamatorio de este medicamento. Moléculas transportadoras como la bomba sodio-potasio de la célula cardíaca, a la que se unen los digitálicos como la digoxina. Para demostrar el efecto farmacológico, la eficacia y seguridad de un nuevo medicamento requiere de varios años y tiene un costo elevado, ya que para su introducción en la práctica clínica habitual debe cubrir una serie de requisitos establecidos internacionalmente. Tras la caracterización físico-química de un nuevo compuesto de origen natural, sintético o semisintético, debe cumplirse una ruta crítica para su evaluación que incluye estudios preclínicos, farmacológicos y toxicológicos que transcurren en el laboratorio y se realizan en animales de experimentación o sistemas biológicos disponibles. Los estudios de farmacología clínica, ensayos clínicos, se realizan en condiciones controladas para evaluar la eficacia y seguridad del nuevo compuesto en el hombre. Luego del registro por las agencias regulatorias para la comercialización del medicamento, continúan los estudios post-comercialización o de farmacovigilancia. El tamizaje farmacológico y el bioensayo son los diseños fundamentales de la farmacología preclínica. El tamizaje es la búsqueda de una o varias acciones presentes en un compuesto determinado. Puede ser dirigido si se trata de una acción farmacológica determinada en uno o varios compuestos, y a ciegas cuando se buscan múltiples actividades biológicas que pudieran estar presentes en uno o varios compuestos. El bioensayo es un método cualitativo que permite valorar el efecto y la potencia de una sustancia. Los estudios toxicológicos preclínicos se diseñan para determinar los efectos tóxicos del compuesto en animales y pueden ser agudos si se realizan con el objetivo de determinar mortalidad a corto plazo, subagudos y crónicos para la búsqueda de efectos tóxicos acumulativos. Actualmente se ha establecido como requisito evaluar la reproducción, el potencial carcinogénico y mutagénico. Estas evaluaciones son conocidas como estudios especiales. Para profundizar en los estudios de farmacología preclínica, te recomendamos que revises tu libro de texto básico. Un ensayo clínico es cualquier investigación en sujetos humanos dirigida a verificar los efectos farmacológicos, farmacocinéticos e identificar las reacciones adversas del producto de investigación con el objetivo de determinar su eficacia y seguridad. Los pilares básicos sobre los cuales se debe desarrollar un ensayo clínico controlado y que permiten garantizar la validez de los resultados son 4. La comparación concurrente que se logra al evaluar la eficacia de un producto en dos grupos de pacientes, lo más parecido posible, excepto en la intervención que están recibiendo. La asignación aleatoria que se cumple cuando el paciente a incluir en el estudio tiene la misma posibilidad de estar en cualquiera de los grupos. El enmascaramiento que permite disminuir la influencia de la subjetividad de investigadores y pacientes. El más utilizado es a doble ciega, donde ni el médico ni el paciente conocen el tratamiento que recibe. Y la objetividad de la observación que se cumple a través de la utilización de variables de medición lo más objetiva posible, como sería emplear escalas validadas de medición del dolor para evaluar la eficacia de un analgésico en lugar de la percepción del paciente sobre el alivio del dolor.
El desarrollo clínico de un producto consta de 4 fases. La fase 1 es la primera administración del producto en el hombre y generalmente se realiza en voluntarios sanos, aunque en ocasiones se utilizan enfermos, como en el caso del cáncer o el SIDA. Su objetivo es verificar si el medicamento es tolerado satisfactoriamente. La fase 2 se realiza generalmente en pacientes y tiene como objetivo principal comenzar a evaluar la eficacia. La fase 3 incluye un mayor número de pacientes. Es la última fase de evaluación de un medicamento antes de su comercialización y su objetivo es determinar la relación beneficio-riesgo en comparación con medicamentos de eficacia conocida. Al finalizar esta etapa se presentan los resultados en la autoridad sanitaria y si el producto es aceptado y registrado, se inicia su comercialización. La fase 4 comienza después del registro y en la misma se desarrollan estudios de farmacovigilancia dirigidos a conocer mejor el perfil de seguridad del fármaco en condiciones de la práctica clínica habitual. Al concluir la actividad, podemos arribar a las siguientes conclusiones. La farmacología otorga al médico las bases necesarias para establecer una terapéutica racional. Se relaciona estrechamente con las asignaturas precedentes que aportan elementos necesarios para poder comprender la acción de los medicamentos en el organismo y constituye el sustento científico de la terapéutica farmacológica. La evaluación de un nuevo medicamento requiere de la realización de estudios farmacológicos preclínicos y clínicos que demuestren su eficacia y seguridad previo a la introducción en la práctica clínica. Este tema lo puedes revisar en el libro de texto básico de la asignatura Farmacología General. Como bibliografía complementaria te recomendamos el texto Velázquez, Farmacología Básica y Clínica. No olvides revisar otros materiales que se orientan en la guía de estudio del tema y se encuentran en el CD de la asignatura. Para la utilización de los fármacos, el médico debe conocer también cómo se administran y qué procesos sufren en el organismo. En la próxima actividad orientadora estudiaremos precisamente las vías de administración, las formas farmacéuticas y elementos generales de la farmacocinética.